La verdad. New Business. La verdad. Bien, seguimos hablando sobre este caso, sobre New Business, y nos acompaña el abogado Justino González para hablar específicamente sobre estos puntos que ha presentado la defensa del candidato presidencial por Realizando Metas, Ricardo Martinelli, donde se habla de 6 presuntas violaciones en este proceso conocido como New Business. Esto está sustentado en esta apelación presentada por la defensa del señor Ricardo Martinelli. Bienvenido, abogado, gracias por estar con nosotros. Y estamos hablando sobre estas violaciones que hemos ido desglosando, abogado, durante todos estos meses. Pero que una juez de la categoría de Valoisa Martínez haga estos fallos, haciendo este tipo de violaciones, de verdad que deja mucho que pensar. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, el control de la convencionalidad es aquel que debe ejercer el Estado a través de los jueces y operadores de justicia para que sus normas, sus decisiones no sean contrarias a las decisiones o derechos humanos del sistema interamericano, en este caso la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos y todo tratado internacional que haya sido ratificado por Panamá en materia de derechos humanos y debe ser respetado. Por lo tanto, en cada fallo que adopten los jueces penales de este país, incluso las instancias superiores, debe existir el control de la convencionabilidad. Y ese control del que hablo también incluso puede ser ejercido por la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué hago esta explicación y esta apertura? Porque no puede ser que las decisiones de los tribunales de justicia en Panamá vayan en contrasentido con los principios procesales de derechos humanos que establecen la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y tratados internacionales. Entre los que escuché, uno de los más fundamentales es el derecho a la tutela judicial efectiva. Es el derecho que usted tiene a ser oído en un proceso. Es el derecho que usted tiene a promover acciones de tipo legal, a promover su defensa y que además deba ser resuelta por el tribunal competente, que usted deba ser escuchado, oído y además deba tener una especie de respuesta a su petición. Y concatenado a eso debe haber lo que yo denomino una sentencia coherente y congruente con el aspecto fáctico que se produjo durante la audiencia plenaria. Si la sentencia no corresponde a esa coherencia, a esa congruencia de lo que ocurrió en la audiencia plenaria, entonces esa sentencia no se fundamentó en el análisis de la sana crítica de las pruebas que se evacuaron, sino que responden entonces a especulaciones. Y cuando usted habla de especulaciones o de aseveraciones que no están acreditadas en el acervo probatorio, sencillamente no hay motivación en la sentencia. Yo siento que la apelación apunta a destacar cuáles han sido las flagrantes violaciones que se han hecho en materia de derechos humanos, de protección a las garantías procesales de uno de los imputados en este juicio de New Business. Y eso es fundamental que el Tribunal Superior que va a resolver la apelación lo evalúe y lo analice, no solo porque ha sido mencionado, sino porque está obligado, Panamá está obligado como signatario de estos tratados internacionales y como miembro incluso del sistema interamericano a aplicar normas que no vulneren derechos, garantías ni decapiten el aspecto procesal, específicamente la defensa de cada uno de los imputados. Porque ellos están
concentrándose, sí, bien desglosado, abogado, en 6 puntos. Sin embargo, podemos mencionar otros tipos de violaciones que se vieron en la audiencia, como fue no permitir el interrogatorio o el contrainterrogatorio a los llamados testigos protegidos. En este caso, la cantidad de tiempo que se le dio a los abogados defensores para que presentaran sus alegatos finales, entre otras cosas. Y no solamente para que la gente no diga no, porque solamente es Ricardo Martinelli, no, son otras cosas, hay otros imputados, porque un abogado de uno de los imputados que fue sentenciado señalaba que fue sentenciado con una condena que no pedía el fiscal. Es decir, que es un fallo lleno, abogado, de puras violaciones, y aquí cabe castigo, cabe demanda contra la Hueva Loíza. Fíjese, esto que usted mencionó, por ejemplo, de las inconsistencias en que incurrió el Tribunal de Juicio, son susceptibles, por ejemplo, de violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos, porque cuando hablamos, por ejemplo, de esa convencionabilidad, hablamos de el debido proceso. Eso está normado, no solo a nivel de acuerdos y tratados internacionales, a nivel del sistema interamericano, sino que es un concepto constitucional que nuestro país recoge, que es precisamente el debido proceso de un imputado, de varios imputados. Y lo que usted habló de que no se permitió el contrainterrogatorio, o sea, que no se permitió el contradictorio, se limitó, se descabezó el derecho a la defensa, es una violación que cabe, a mi modo de ver, dentro de las violaciones que se han hecho al control de la convencionabilidad que nuestro país debe y está obligado a proteger. Durante la audiencia, fíjese, yo quiero hablarle un tanto del fallo, y me preocupa porque yo todos los días litigo penal en este país. Los fallos deben tener una sentencia que vaya analizando cada prueba, cada elemento de convicción y lo vaya exponiendo, como por ejemplo evidencia de un delito cometido. Lo que no puede hacer la sentencia es evidenciar elementos objetivos y hacer elucubraciones y manifestaciones de tipo personal. O sea, la conducta debe insertarse en la tipicidad, en la culpabilidad. Lo que yo no puedo es forzar la conducta de una persona que no ha cometido un delito dentro de un tipo penal. Eso sería realmente violentar el debido proceso. Y durante todo el desarrollo de la audiencia, la defensa de Ricardo Martinelli ha señalado que los dineros fueron legítimos, que se le violentaron las debidas garantías, y eso hace realmente que el fallo no sea consistente, que el fallo no sea tan duro. Entonces, la pregunta que nos hacemos nosotros todos los días como abogados litigantes es si aquí priva realmente el análisis y la evaluación de cada una de las pruebas evacuadas o sencillamente el escenario y los criterios políticos. Por lo que veo en este país, y lo han dicho diputados, lo han dicho figuras importantes de este país, aparentemente las decisiones jurisdiccionales están vinculadas a los aspectos políticos. Y si eso es así, estamos frente a un Estado fallido, estamos frente a un riesgo inminente de romper la institucionalidad. Mire, la justicia es el sinónimo de la paz. Cuando usted le aplica, invocando justicia, acciones ilegales a un imputado, invocando justicia, invocando transparencia, usted es tan delincuente como la persona a la que usted dice que es delincuente. Porque llama la atención, abogado, que el propio fiscal de este caso, el señor Emeldo Márquez, ha mencionado que la juez ha hecho o ha realizado algún tipo de violaciones a los derechos humanos dentro de este caso. Es decir, al que ella le daba prácticamente todas las posibilidades
para hablar, para interrogar, ese mismo le está diciendo a ella que falló en muchas cosas. Mire, yo no tengo nada contra el Ministerio Público, pero yo siento que ahí hay un oportunismo procesal. O sea, cuando te conviene, entonces te defiende la postura de la juez durante el plenario, y cuando no te conviene, como en el caso de la apelación extemporánea que fue decretada, entonces dice que la juez viola los derechos humanos. Por favor, la Fiscalía tiene que ser coherente en sus apreciaciones. Y mire, aquí se habla de la investigación objetiva, de la investigación objetiva del Ministerio Público. Aquí en este país hay gran cantidad de casos, procesos, carpetillas, donde el Ministerio Público no es objetivo, donde el Ministerio Público elabora una teoría del caso forzada. Entonces, eso es importante, que el Ministerio Público adopte posiciones de independencia, que se separe de las decisiones del órgano ejecutivo, que si la teoría del caso del Ministerio Público es una, no pueda ser influenciada por nadie. Habrá sido la decisión del Ministerio Público producto de una investigación objetiva o de imposiciones foráneas del Ejecutivo o del Poder Económico. Esas son las grandes interrogantes que surgen en una audiencia tan importante como la de New Business, que no podemos desvincular del aspecto político por la calidad de la persona, el cual fue procesada, que fue Ricardo Martinelli, y que es un candidato presidencial y que además tiene muchas posibilidades de ser presidente de la República. Entonces, desligar ambas cosas no nos parece. Lo que sí es cierto es que el Tribunal Superior Liquidador, el Tribunal de Apelaciones, el liquidador de apelaciones, debe observar con lupa cuáles fueron las violaciones a la convencionabilidad de la que habla la defensa. Porque si se acredita, como en efecto lo han señalado los abogados, estimados periodistas, estaríamos frente a causas que pudieran anular esta audiencia en su totalidad. Porque ahora el trabajo de este Tribunal Superior de Apelaciones, abogado, ¿lo revisa uno y se lo entrega a los otros dos? ¿O cómo claro, es el proceso? hay una especie de mecanismo y proceso donde se hace una ponencia, y esa ponencia debe ser avalada por la mayoría del tribunal. Dentro de esta ponencia debe sustentarse. O sea, si en este caso, por ejemplo, el Tribunal de Apelaciones debe evaluar cuáles fueron los fundamentos de la apelación. Y parte de la apelación ya sabemos que fueron las violaciones a las convenciones internacionales. Eso hay que evaluarlo. Debe revisar si la evacuación de las pruebas realmente ameritaban la sentencia contra Ricardo Martinelli y las otras personas, y si realmente acreditaban declarar no culpable al resto en la sentencia. Todo, hay que revisar todo. Lo que no se puede en la fase de apelación es presentar nuevas pruebas. Sin embargo, siento que este ejercicio, incluso si un magistrado no está de acuerdo con la postura del otro, puede hacerlo saber y conocer, puede observar. ¿Me explico? Entonces, es importante que la dinámica de esta apelación sea desde el punto de vista objetivo y que se saque la política de las decisiones. Vamos a esperar qué es lo que ocurre con la apelación. Es una apelación que entiendo tiene más de 100 y pico de páginas, y no creo que en una apelación que haya 100 y pico de páginas pueda ser resuelta en 2, 3, 4 días. Hay que evaluarla. Y creo que todos los demás abogados también presentaron sus apelaciones, maestro, la Fiscalía, que tiene que primero resolver ese incidente, ¿no? Y además la apelación es parte de lo que es la segunda instancia. El tribunal revisa la conducta del juez de primera instancia, y si considera que no actuó en derecho, hubo errores en la apreciación de la prueba, no valoró con la sana crítica, puede revocar la sentencia. Y en el caso de las violaciones a las convenciones interamericanas y convenciones americanas de derechos humanos, hay elementos para anular la sentencia. Hemos llegado a tal punto, abogado, que, por ejemplo,
una persona como la juez Valoisa Martínez hacer este tipo de actos o este tipo de fallos donde ha sido muy cuestionado, no solamente por la defensa de Ricardo Martinelli, sino hasta por el mismo gremio abogadil? Se llega a este punto de dañar la profesión, de dañar la imagen de un órgano tan importante como es el órgano judicial. Fíjese, ya la jueza Valoisa Martínez dictó sentencia. Ya la competencia de la apelación la tiene el Tribunal de Apelaciones liquidador de causas penales. La decisión sobre si debe anular o no el juicio en virtud de las violaciones a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, al control de la convencionalidad, la tiene ese tribunal. Ella, a pesar de que es la juez de primera instancia, la decisión del tribunal es la que en este momento cuenta. Este tribunal revisará, debe revisar toda la actuación de la juez Valoisa Martínez. Y si la jueza Valoisa Martínez, en efecto, ha violentado el debido proceso, el derecho a la defensa, la convencionabilidad, ha realmente incluso atentado contra el principio, diría yo, del debido proceso, este tribunal debe advertirlo en su fallo de segunda instancia. Este fallo es el que debe reparar todo el aspecto e incluso debe entrar a analizar las incidencias que se produjeron y creo que tiene que ver con la anulación constitucional que fue negada porque está dentro y contenida en el fallo de la jueza Valoisa Martínez. Ese tribunal es el que tiene ahora la pelota. Este tribunal es el que tiene la responsabilidad de corregir todas las deficiencias procesales que se produjeron en el plenario. Y ojalá eso ocurra. Abogado, en su experiencia, ¿visto tantas violaciones dentro de un proceso? Bueno, yo diría, y se lo digo con responsabilidad, yo siempre he dicho que el sistema inquisitivo perverso todos los días violenta derechos y garantías fundamentales. En este juicio, yo creo que lo más importante es establecer la injerencia política y partidista en las decisiones de nuestros jueces sobre supuestos delitos cometidos. Eso es lo que me preocupa a mí. La injerencia del Ejecutivo, del Estado, de los politiqueros, del sector económico en las decisiones de los jueces. Si esto ocurre, estimados periodistas, estamos en un país sin orden ni ley. Estamos en un país que poco a poco está resquebrajando su institucionalidad, porque a pesar de que puede existir un fallo, a pesar de que puede existir una decisión, lo que no nos pueden engañar es que pueden tener apariencia de legalidad, pero también tienen fines ilícitos, tienen fines que no necesariamente están enmarcados en hacer justicia a nuestro país. Y si eso ocurre, estimados periodistas, estamos en un país sin orden ni ley, en un país en el que habrá en su momento y contexto histórico que revisar la Constitución, restablecer las adecuaciones y los contrapesos que existen entre el órgano ejecutivo, el órgano judicial y el órgano legislativo, porque para nadie es un secreto que este país, el corte de gobierno es presidencialista, el presidente es quien manda. Y cuando hay intereses políticos, estos intereses del Ejecutivo adoptan posiciones de imposición al órgano judicial. Y usted ha visto que la gente siempre dice, no, es que el PRD tiene 3 magistrados, el PRD tiene tantos magistrados. Y eso hay que acabarlo, que los magistrados respondan a intereses políticos y económicos. Hay que acabarlo porque la verdad no tiene sentido cuando hablamos de órganos del Estado donde realmente no hay ningún contrapeso. En un gobierno que cambie
la Constitución Nacional y que determine realmente los nombramientos objetivos de magistrados, procuradores y que se produzca realmente, periodistas, un equilibrio entre los órganos del Estado, cosa que no ocurre aquí. Cuando eso ocurra, como se dice en buen panameño, el presidente sería un gran pendejo. ¿Por qué? Porque sería solamente el jefe del órgano ejecutivo, sin poder tener control sobre el órgano judicial, sin poder tener control sobre el órgano legislativo. O sea, el presidente sería uno más de los tres poderes del Estado. Como dije, en buen panameño, quizás un pendejo más. Pero ¿qué ocurre? En este país el presidente no tiene la connotación de un pendejo más. El presidente tiene un poder extraordinario porque Panamá es un país presidencialista y eso es lo que me preocupa en cada fallo que emiten los jueces, los tribunales superiores liquidadores, porque ese poder supremo del Ejecutivo puede arrodillar a el judicial. Y para muestra un botón, ¿quiénes nombran a los magistrados? El Ejecutivo, el Legislativo. ¿Quiénes investigan a los magistrados? El Legislativo. ¿Quiénes investigan a los diputados? La Corte. Entonces, es un sistema en el que realmente al final todos investigan, pero todos quedan en negociaciones de recámara, en el que todo queda como pactos políticos y hace incluso que la Corte, que debe ser necesariamente jurídicamente procesal, a veces rebase aspectos de índole política para evitar ser procesado. Mire cómo es este país tan deficiente en su democracia. Ojalá que cambiemos, yo no estoy hablando de constituyentes, que cambiemos esos aspectos de la Constitución y que el presidencialismo sea cosa del pasado. Abogado, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Usted manténgase informado aquí en Next y también en Panamá América, Crítica Día a Día y KW Continente. Día a día les vamos a estar dando detalles de lo que está pasando con ahora la apelación en el caso New Business.